Vamos a conversar ahora sobre una ruta metabólica que es muy importante, la cual es la beta-oxidación de los ácidos grasos. La beta-oxidación es una ruta de degradación, es un proceso metabólico. Estamos hablando del metabolismo de los lípidos, de un grupo de lípidos específicamente de los ácidos grasos que los podemos degradar para convertirlos en moléculas más pequeñas, en este caso moléculas de acetilcoenzima A. Y siempre se dice que la beta-oxidación es el proceso por el cual se degradan los ácidos grasos para obtener energía. Lo dicen los libros, pero la realidad es que no es así. Hay un concepto que yo utilizo mucho en mis clases, en mis cursos, y estos son la obtención directa de energía y la obtención indirecta, o la fuente directa o fuente indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay moléculas que cuando se transforman en esa transformación, en esas reacciones bioquímicas que ocurren en esa ruta, se fosforila una molécula de ADP. Eso significa que esa ruta metabólica me está aportando ATP. Y eso sería una fuente directa. Ahora, hay otras reacciones bioquímicas, otras rutas bioquímicas en donde se da el proceso, pero en ninguna parte obtenemos energía. Sin embargo, los productos de ese proceso posteriormente pueden alimentar o pueden contribuir a la obtención de energía. Eso es a lo que yo llamo energía indirecta, una fuente indirecta de energía. En este caso, por ejemplo, la glucosa mediante la glucólisis que aporta moléculas de ATP es una fuente directa, mientras que los ácidos grasos cuando se degradan por beta-oxidación no obtenemos energía. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta cuando posterior a la beta-oxidación sus moléculas, las moléculas que se obtienen en este proceso son las que en otro proceso me van a dar energía, ¿sí? Entonces yo hoy les voy a platicar de la beta-oxidación y voy a retomar este concepto de fuente directa y fuente indirecta de energía. Entonces en este esquema les voy a platicar no solo de la beta-oxidación, sino de algunas situaciones que ocurren alrededor. Como siempre les digo, bioquímica cuando hablamos de algún aspecto molecular de las células, siempre, por ejemplo, si en este momento yo les hablo de beta-oxidación, siempre ese es el presente y siempre hubo un pasado y siempre va a haber un futuro. Entonces, lo que hace difícil a este tipo de ciencias es que me debe de quedar claro lo que está ocurriendo antes para poder entender lo que va a ocurrir después. Entonces, no solo les voy a platicar de beta-oxidación, sino que además de lo que necesito, estos elementos que necesito que estén presentes para poder llevar a cabo el proceso de beta-oxidación. Y entonces, de entrada necesito la existencia de las moléculas de ácidos grasos, ¿no? Y entonces yo puse por aquí en este esquema una de las fuentes a partir de las cuales podemos obtener a los ácidos grasos, que es a la lipoproteína VLDL. Pude haber puesto otra lipoproteína, pero esta es la que tiene una mayor cantidad de triglicéridos. Y recordemos que los triglicéridos están unidos o están formados, mejor dicho, de una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Y que si queremos guardar o almacenar ácidos grasos, lo hacemos en forma de triglicéridos. Entonces, esta es la principal lipoproteína que se encarga del transporte de triglicéridos, que es la VLDL. Entonces, necesito tener en circulación estas partículas esféricas. Y siempre las tenemos, todos tenemos VLDL en la sangre, todos estamos siempre haciendo circular triglicéridos en forma de VLDL. Otra fuente de ácidos grasos pues son los adipocitos, ya que son el tejido en el cual se pueden almacenar los triglicéridos, ¿no? En esta pequeña gota, aunque bueno, no es tan pequeña, ¿no? Abarca casi todo el citoplasma. Aquí vamos a encontrar almacenado estas moléculas, que son las moléculas de triglicéridos, ¿no? Vemos por aquí al glicerol y por aquí a las 3 moléculas de ácidos grasos, ¿no? Entonces, ya sea que se degrade una VLDL o que se degrade o que hay una serie de señales que promuevan la lipólisis en el tejido adiposo, pues vamos entonces a poder obtener de ellos los ácidos grasos y el glicerol. El tema de cómo es que se van a degradar estas VLDL para aportar ácidos grasos, así como es que se va a dar la estimulación del tejido adiposo para liberar ácidos grasos y glicerol, serán tema de otra presentación.
hoy solo quiero mencionar estos elementos, un poquito sobre ellos para ver desde dónde obtenemos los ácidos grasos que vamos a metabolizar. En este caso, tenemos una célula hepática, ¿no? No es la única que hace beta oxidación, lo hace también el corazón, lo hace también el músculo esquelético, pero quiero conectar esta beta oxidación con otro proceso muy importante. Entonces, para estos fines es que estoy utilizando a la célula hepática, ¿no? Al hepatocito, al hígado. Entonces, los ácidos grasos, hay ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Hay ácidos grasos de cadena media, hay ácidos grasos de cadena muy larga, ¿no? Entonces, generalmente los de cadena muy larga, y lo puse aquí, se metabolizan en los peroxisomas, que son de alguna forma porciones del retículo que dan lugar a esta estructura. Y el peroxisoma se caracteriza por presentar una gran cantidad de enzimas. Se habla de más de 50 tipos diferentes de enzimas que están aquí en un núcleo cristalino, se le llama núcleo cristalino, ¿no? Y bueno, tiene toda una serie de componentes. También en otra presentación hablaré más al detalle de la estructura del peroxisoma, de cómo se forman, de qué tipo de enzimas están ahí, y en otra presentación podré hablar de algunas de las enfermedades asociadas a defectos en la actividad de los peroxisomas, como el síndrome de Zellweger, como la enfermedad infantil de Repsum o como la adrenoleucodistrofia neonatal, ¿sí? Pero aquí lo único que quiero es que si tenemos por acá un elemento que nos dice que el VLDL o la VLDL nos aporta ácidos grasos y el tejido adiposo nos aporta ácidos grasos, bueno, al hablar de los tipos de ácidos grasos en cuanto a la longitud de la cadena, estoy mencionando que los peroxisomas son la estructura en la cual se van a degradar los ácidos grasos de cadena muy larga, ¿no? Y hasta ahí lo voy a dejar. Bueno, los ácidos grasos requieren de transportadores específicos para poder ingresar al citoplasma de la célula, en este caso la célula del hígado. Hay una molécula muy importante para que podamos hacer un proceso de beta oxidación, y es la carnitina. Recuerden ustedes que la carnitina es una molécula que se deriva de los aminoácidos. Entonces, por un lado tenemos carnitina, por otro lado tenemos esos ácidos grasos que van a ingresar a la célula a través de transportadores específicos, y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. La carnitina es una molécula que se requiere para permitir el ingreso del ácido graso a través de la membrana de la mitocondria, porque es bien importante mencionar esto: la beta oxidación se da en la matriz mitocondrial. Entonces los ácidos grasos tienen que atravesar la membrana, ¿sí? Para poder hacerlo se requiere de una serie de procesos. Los ácidos grasos de cadena corta o los de cadena media pueden ingresar directamente, pueden atravesar la membrana. Entonces estos ácidos grasos no requieren de carnitina, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos aquí la llegada del ácido graso, ¿no? Y este ácido graso pues, se le tiene que unir a una coenzima A, requiere de moléculas de ATP para que la fatty acyl coenzima sintasa los una, y entonces podamos activar a un ácido graso que se llama, en español se llama acilcoenzima A, ¿sí? El término acilo nos habla de ácidos grasos. Entonces, una acilcoenzima A es un ácido graso activado. Entonces, este ácido graso activado requiere de que se una a su transportador, que en este caso es la carnitina. Y esta unión de la carnitina con el ácido graso tiene que darse a través de la acción de la carnitina palmitoiltransferasa 1. Y entonces así se une la carnitina al ácido graso y tenemos acilcarnitina. La acilcarnitina puede atravesar, y entonces esta acilcarnitina va a ser reconocida por la acilcarnitina transferasa. Ahí así como que se me fue, ¿no? Pero ya llegó. Acilcarnitina transferasa. Entonces, transfiere a toda la molécula desde la membrana, sería desde el espacio intermembrana, a través de la membrana interna hacia la matriz mitocondrial. Una vez dentro, la acilcarnitina va a liberar su molécula de carnitina gracias a la acción de la carnitina palmitoiltransferasa 2, y entonces la carnitina va a atravesar de regreso la membrana de la mitocondria para poder agarrar a otra molécula de ácido graso y formar de nuevo una acilcarnitina.
Ahora, el grupo acilo o el fatty acilcoenzima A, que es el ácido graso activado, entonces va a empezar a sufrir los cambios provocados por las enzimas de la beta oxidación. En la beta oxidación hay una serie de enzimas que lo que hacen es preparar al ácido graso para poder cortar una fracción de su estructura. Esta fracción de su estructura es una fracción de solo 2 carbonos. Y entonces, cada vez que ingresa un ácido graso al proceso de beta oxidación, le cortamos a través de esta serie de enzimas, le cortamos una parte de su estructura formada de 2 carbonos. Y eso se llama acetilcoenzima A. Con esto y con una beta oxidación, el ácido graso que haya llegado va a terminar siendo una cadena más corta. Por ejemplo, si tenía 16 carbonos, se va a quedar con 14 carbonos y me quedo con uno de 2 que se llama acetilcoenzima A. Esta molécula de acetilcoenzima A va a ingresar al ciclo de Krebs. Ahora, ¿qué más se obtiene en la beta oxidación de ácidos grasos? Además, se obtiene una molécula de FAD y una molécula de NAD. Y el FAD y el NAD, así como los FADs y NADs que se obtienen del ciclo de Krebs, van a aportar electrones a la cadena de transporte de electrones. Y van a liberar sus iones de hidrógeno para atravesar la membrana y con ello generar esta fuerza proton motriz que hace que se regresen y que con ello activen a la ATP sintasa. Ahora, decíamos que del ácido graso con 2 carbonos menos. Pues ahora ese ácido graso con 14 carbonos va a ingresar a otra beta oxidación, me va a liberar otro FAD, otro NAD y otra molécula de acetilcoenzima A. Y entonces se va a quedar más corto. Y de ser de 14, era de 14, ahora va a ser de 12. Y entonces esa molécula de ácido graso de 12 carbonos va a ingresar de nuevo al proceso de beta oxidación, me va a dar otro FAD, otro NAD y me va a dar otra molécula de acetilcoenzima A, ¿no? Hasta aquí llevamos 3 moléculas de acetilcoenzima A. Eso quiere decir que con esas 3 vamos a darle 3 vueltas al ciclo de Krebs. No nos vamos a meter ahorita en las cuentas en la parte cuantitativa de la beta oxidación. Puntos importantes es, la beta oxidación son una serie de reacciones que lo que hacen es cortar una parte de la molécula de ácido graso y me da como resultado una molécula de acetilcoenzima A. Y en cada beta oxidación obtengo un FAD y un NAD. Y el resultado es que la cadena se acorta en 2 carbonos. Ahora, en ningún punto, que es lo que decía al principio, aquí en ningún punto se obtienen moléculas de ATP. Entonces los ácidos grasos cuando se degradan, pues no me aportan energía. Si aquí viéramos la liberación de una molécula de ATP, entonces diríamos los ácidos grasos son una fuente directa de energía. Pero esto no ocurre así. Entonces, ¿cómo es que al final, sí podemos obtener energía a partir de ellos? Bueno, resulta que las moléculas de acetilcoenzima que obtengo por la beta oxidación, cuando ingresan al ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs me aporta una molécula de ATP. Me aporta NADs, me aporta FADs y estos se van a la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Y ahí es donde podríamos decir que los ácidos grasos de alguna forma contribuyen a la obtención de energía. Ahora, la mayor parte de los ácidos grasos que metabolizamos son ácidos grasos con número de carbono par. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se forman a partir de moléculas de 2 carbonos, si analizamos la parte de la síntesis de ácidos grasos. Sin embargo, también podemos degradar ácidos grasos con número de carbonos impar. Entonces, cuando esto ocurre, cuando estamos metabolizando, cuando estamos sometiendo a beta oxidación un ácido graso con número de carbonos impar, el último corte se hace en una porción de 5 carbonos. O sea, el último cachito que queda es una porción de 5 carbonos. De esos 5 carbonos, en la última beta oxidación, quito el acetilo y me va a quedar un acetilo de 2 carbonos y una molécula de 3 carbonos. Esa molécula de 3 carbonos se llama propionilcoenzima A. El propionilcoenzima A va a poder sufrir una serie de reacciones a través de la propionilcoenzima A carboxilasa para formar metilmalonilcoenzima A y luego la metilmalonilcoenzima A través de una metilmalonilcoenzima A mutasa va a poder convertirse en succinilcoenzima A. Y entonces el succinilcoenzima A lo podemos reincorporar al ciclo de Krebs. ¿Sí?
Y como parte de esta reacción, este succinilcoenzima A se puede desviar a una ruta metabólica en la que se forma el fosfonolpiruvato. Y este fosfonolpiruvato me va a formar glucosa. Esto es parte de la gluconeogénesis. Y entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tengo un ácido graso con número de carbonos impar, el último fragmento que quede es un fragmento de 3 carbonos y es el propionilcoenzima A. Y este va a ser un precursor de succinilcoenzima A, que a su vez succinilcoenzima A es un metabolito del ciclo de Krebs que sirve como substrato para la gluconeogénesis. Entonces pasa hasta fosfonolpiruvato y finalmente a glucosa. Algo que es importante de mencionar, y me voy a regresar un poco, cada vez que se liberan estos ácidos grasos para que sean transportados y metabolizados por beta-oxidación, también obtenemos moléculas de glicerol. Y el glicerol lo vamos a poder incorporar a la célula hepática para ser utilizado como precursor metabólico y formar a partir de él glucosa. Y esto es por gluconeogénesis, ¿sí? Ahora, algo aquí importante, y esto es una conexión metabólica. Yo siempre les menciono, ¿no? Todo está conectado dentro de nosotros. Entonces, la beta-oxidación está conectada con otras rutas metabólicas, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Cuando hay beta-oxidación y obtengo el propionilo, puedo irme hasta gluconeogénesis. Cuando hay beta-oxidación porque se liberaron ácidos grasos, pues también se liberó glicerol y el glicerol me puede llevar hasta gluconeogénesis. Pero además, cuando hay ciertas condiciones en las que la beta-oxidación está aumentada, en la que la liberación de ácidos grasos está aumentada. Cuando esto ocurre, la cantidad de moléculas de acetilcoenzima que voy a obtener son mucho mayor o mucho más elevadas de las que el ciclo de Krebs puede metabolizar. Se ve sobrepasada la capacidad del ciclo de Krebs para metabolizar acetilcoenzima A. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las moléculas de acetilcoenzima A se pueden empezar a unir y formar otro tipo de moléculas conocidos como cuerpos cetónicos. No voy a explicar aquí lo que es la cetogénesis, solo quiero que vean cómo es que se da la relación entre una ruta metabólica y otra, ¿no? Ahora, por no dejar de lado, ¿no? Esto que está ocurriendo, pues ocurre porque hay un proceso de respiración. Y en este proceso de respiración, cuando llega el oxígeno para actuar a este nivel, pues esto jala, ¿no? Y permite que todo esto se lleve a cabo. Y cuando todo esto se lleva a cabo, se liberan moléculas de CO2, lo que contribuye a eso que conocemos como intercambio de gases, ¿no? Y hablando de esto, bueno, en este intercambio de gases que estoy mencionando y donde vemos a un glóbulo rojo, algo que quiero destacar aquí es que no olvidemos que la molécula de succinilcoenzima, que aquí estamos viendo cómo puede ser un precursor para formar glucosa por gluconeogénesis, es la molécula desde el ciclo de Krebs que se utiliza para la síntesis del grupo hemo. Y el grupo hemo lo podemos encontrar en muchas moléculas. Una de ellas es en la hemoglobina, que está presente en el glóbulo rojo, ¿sí? Ahora, recapitulando. Primera parte, ¿qué necesito? Ácidos grasos. ¿Quién me los puede aportar? Una lipoproteína como la VLDL, que es rica en triglicéridos. ¿Quién más me lo puede aportar? El adipocito, que tiene la capacidad de almacenar triglicéridos y que bajo ciertas señales puede liberar ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos requieren de un transportador para poder ingresar a la mitocondria, porque dentro de la mitocondria es donde ocurre la beta-oxidación. Y ese transportador es la carnitina, cuando estamos hablando de ácidos grasos de cadena larga. Cuando se trata de ácidos grasos de cadena muy larga, quien se encarga de la beta-oxidación es el peroxisoma. Pero cuando ustedes vean la parte donde explico el peroxisoma, van a ver que aunque ocurre en el peroxisoma, regresa de alguna manera a la beta-oxidación mitocondrial. Ahora, el ácido graso hay que activarlo y se activa cuando lo convertimos en acilcarnitina, que es un ácido graso unido a una molécula de carnitina. Hay una serie de enzimas que se encargan de permitir el paso de esta acilcarnitina desde el citoplasma hacia la matriz mitocondrial. Y una vez que ingresa, la carnitina se sale, se regresa, va por otro ácido graso
y entonces dejamos al acilcoenzima A, se somete a las reacciones de la beta-oxidación, se libera un FAD, un NAD, una molécula de acetilcoenzima A y lo que queda se va a someter a tantas betas-oxidaciones como sean necesarias hasta que nos quedemos al final con 2 moléculas de acetilcoenzima A. Y ese acetilcoenzima A va a incorporarse al ciclo de Krebs. Y ese ciclo de Krebs se va a conectar con la cadena de transporte de electrones. Y a nivel de cadena de transporte de electrones, no solo los NADs y los FADs del ciclo de Krebs van a contribuir al flujo de electrones y a la fosforilación oxidativa, sino además lo va a hacer los FADs y los NADs de la beta-oxidación. Y no olviden que cuando el glóbulo rojo aporta oxígeno, el oxígeno llega hasta acá, por aquí está, y entonces se le unen los iones de hidrógeno y se convierte en agua. Y cuando esto ocurre, la ATP sintasa se activa y se fosforila el ADP para formar ATP. Punto importante, que la beta-oxidación se comunica o hay una importante interrelación metabólica entre esta y otro proceso que se llama cetogénesis. Y la cetogénesis es muy importante porque los cuerpos cetónicos son una fuente de energía en tejidos extrahepáticos.